esto es Cubanamente y hoy les traemos una entrevista. Vamos a hablar hoy sobre el tema de ideología de género y familia, o como lo quieran ver, ideología de género versus familia. Para esto traemos a Julio Hernández Cobas, que es experto y máster en bioética, además de licenciado en Humanidades y en Ciencias de la Religión. Hola Julio, gracias por estar. Pues un placer para mí estar acá y compartir con el proyecto de Cubanamente. El placer es nuestro. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué tanto barullo? ¿Por qué es tan importante la familia? ¿Por qué amerita especial atención? Bien, a través de la historia, pues varias han sido las ciencias cognitivas que de una u otra manera, por medio de sus presupuestos epistemológicos, han ido conformando y contribuyendo al significado de familia. Incluso hoy no pasa desapercibido la importancia de la familia, a pesar de que existen varias corrientes de pensamientos que buscan de una u otra manera de construir el concepto de familia y de la importancia que tiene para la sociedad. Es bueno recordar un tanto que la familia no es una institución pasajera, que no es producto del azar, que no es una invención, sino que es el motor central del desarrollo de las sociedades. Está compuesta por la unidad de sus miembros a través de parentescos por consanguinidad. Igual es una estructura antropológica donde coexisten personas de diferente edad y pensamiento. Que precede al Estado. Muy importante, exacto, que precede al Estado y por ende a las instituciones públicas que de este emanan. Otro de los aspectos es que en función de, digamos, la cuestión biológica, la crianza de la prole juega un rol determinante a razón de la doble dimensión que se genera al interior de la misma, donde el sujeto se da, pero a la vez también recibe de sí mismo. Es decir, en otras palabras, vendría siendo algo así como que en la función que me doy por el otro, también me contribuyo a mí mismo sin perder de vista mi propia individualidad, mi propia singularidad como persona, como individuo que soy inserto en toda una sociedad, en las propias complejidades de la sociedad misma. Ahora, la propia Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16.3 deja pues plasmado la importancia de la familia y dice así que es la familia la base natural y fundamental de la sociedad y que va a tener protección, por tanto, de la sociedad, así como también del Estado. Es importante, y bueno, si se permite hacer una especie de paréntesis en este punto, de que hoy están aflorando diversidad de conceptos de familia, legislándose, tanto en nuestras latitudes e incluso también se busca legislar en lo que es en nuestro país. Como el Código de las Familias. Exacto, como el Código de las Familias. La idea es que esta importancia, de la que he hablado hasta ahora, pues está orientada a lo que es esta familia, digamos, de padres, madres e hijos. Incluso puede ser una familia extendida donde existen, en función de las condiciones sociales que imperen en la sociedad, pues tíos, abuelos, primos, en fin, etc. Pero no se refiere a lo que es la familia homoparental, es decir, digamos, la familia formada por parejas homosexuales. ¿Por qué? Número uno, porque pues no existe el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario como se busca pues legitimar o legislar. En los lugares donde se ha hecho responde en buena medida a presiones por parte de los lobbies de la ideología de género y de los colectivos LGBTIQ+, que influyen en sistemas políticos, en sistemas religiosos débiles e incluso, sobre todo, por la importancia de la educación, en las instituciones educativas y académicas, desde el pequeño hasta nivel universitario. Incluso es parte de su estrategia infiltrar personas dentro de los sistemas religiosos débiles. Exacto, exacto. Es como los mecanismos que utilizan para un tanto pues subvertir el concepto tradicional que se le ha dado pues a la familia. ¿Por qué todo esto? Porque como comentábamos ahorita, pues el matrimonio como institución natural precede al Estado y a las instituciones públicas que de este emanan y no necesitó en un inicio, digamos, de un aparato jurídico que viniese pues a digamos, administrar cómo debería funcionar. No es sino hasta la civilización romana que un tanto se le da un amparo jurídico con la idea de lograr pues adquirir por parte del Estado este valor de ciudadanos que salían propiamente de la familia. Entonces, bueno, es importante pues
dejar bien claro que la importancia de la familia pues está direccionada a lo que es esta familia más nuclear, no a una familia homoparental como se ha querido legislar y decir que responde en buena medida a ficciones jurídicas o a cuestiones de pasiones, pulsiones y convicciones, pero son de grupos minoritarios. Exacto. De lo que hablábamos anteriormente, que era de la imposición, por ejemplo, jurídica. Esto ha traído como consecuencia, en muchos países donde la ideología de género está mucho más avanzada, que, por ejemplo, padres puedan ser sancionados por oponerse a la autopercepción de género de sus hijos. Pero, sin embargo, vemos que los padres tienen todo el derecho como autoridad sobre sus hijos de negar cosas, de corregir cosas. Por ejemplo, está muy bien que un padre le niegue a su hijo tomar champú o meter el dedo en el ventilador. Sin embargo, también está bien que le corrija cosas como, por ejemplo, los modales. Entonces, ahora esto viene a quitarle total autoridad a los padres. La autoridad de los padres es positiva, es negativa o es, bueno, otro invento del patriarcado y la opresión sistémica. Bien, la pregunta que haces es bastante interesante, digamos, por la respuesta diversa y amplia que tiene, ¿no? Un tanto para contrastar lo que es la formación y educación de los padres y de la familia en los hijos, sería bueno, someramente, pues, dejar claro, aunque ya otras, quizás muchas personas lo conozcan, que la ideología de género, una de las cosas que le caracteriza, pues bien, es la manipulación, su carácter impositivo, totalitario, y además de esto, pues busca de una u otra manera deconstruir no solo lo que es el patrón familia, sino lo que es el patrón sociedad en toda su generalidad. Entonces, ideología tal cual se define de alguna manera como este conjunto de ideas que no necesariamente son verdaderas, ni son ciertas, mucho menos coherentes, que median una época, un periodo de tiempo, en lo que es una persona o una colectividad. Esto a su vez se caracteriza, digamos, por funcionar con mecanismos de control, es decir, puede manipular tanto a esta persona como a toda la colectividad, cercenando de esta manera lo que es las libertades propias de la persona en función de una falsa conciencia. Esta definición, un poco, digamos, por arriba, le viene como anillo al dedo a lo que es la ideología de género, ¿no? Cuando incluimos la cuestión de género específicamente, pues va a responder a estas ideas que, como bien ya hemos mencionado, no tienen que ser ni reales ni verdaderas. Mucho menos científicas. Exacto, mucho menos científicas ni racionales, que buscan pues plantear que las diferencias biológicas o las singularidades entre lo que es mujer y hombre no existen, plantean que es el resultado de construcciones culturales y sociales legitimadas a través del tiempo por los sistemas patriarcales, lo cual responde en buena medida también a la propia deconstrucción que hacen del género como una pues, posibilidad abierta de un espectro de género donde cada cual se elige el que desee y además por la cultura se va autopercibiendo como bien le parece en el momento que esté inserto y puede variar y puede cambiar. Sí, eso respondiendo a lo que dijo Judith Butler, de que el sexo siempre fue género. Vale, exactamente, que es una de las ideólogas de todo lo que es la ideología de género. Ahora bien, es muy importante que en medio de este contraste, digamos, y de esta pues imposición, porque realmente buscan no solamente influir en sistemas débiles, tanto religiosos como educacionales, sino que todo aquel que no comparte su ideología, pues automáticamente es definido como fundamentalista o iglesia antiderecho o en buena medida una persona retrógrada, lo cual es completamente improducente estas, digamos, enunciados o clasificaciones que le hacen a las personas que tienen, exacto, que tienen otra pues, ideas respecto a lo que es la ideología de género. A raíz de esto es muy importante pues, la autoridad que ejercen los padres, papá y mamá, sobre los hijos. Importante pues el establecer los límites necesarios en la crianza, en la educación, la importancia del no en el momento oportuno para su desarrollo e inserción no solamente en lo que es la sociedad, sino también, digamos, en el ámbito escolar, influye en su desarrollo cognitivo, tanto en el desarrollo propio de niñez, adolescencia, juventud y bueno, ya en lo que es en su vida
como adulto. Entonces, pues es vital que los padres asuman con mucha seriedad, digamos, la formación sólida en los hijos de lo que es un carácter sólido, forjado, digamos, la enseñanza de cualidades como el dominio propio, la sensibilidad, la bondad, la tolerancia, la lealtad, el honor, la mansedumbre. Son cualidades que de una u otra forma van forjando en el niño y la niña un carácter pues bien sólido frente a las posturas diversas que se populan en la propia dinámica social y que son uno de los principales paradigmas de la ideología de género. Exacto, pero entonces ellos tienen que entender que el no también es positivo. Claro, claro. Es un no con amor, es importante. Exacto. Disciplina y ejemplo también. La idea de que de un hogar, ya sea de papá, de mamá e hijos o un tanto más extendido, acorde a las circunstancias y contextos de cada sociedad, no implica la imposición del autoritarismo al estilo machista, no. Ni tampoco promover las relaciones de liberación femenina, un tanto respondiendo al estilo feminista, no, no va de ahí. Va, digamos, un tanto de crear las condiciones necesarias y básicas para que el niño y la niña puedan crecer en un hogar pues donde prime la armonía y donde el respeto y los criterios de moral pues queden en lo que es la formación de los padres hacia los hijos. Les corresponde a ellos la formación en el orden ético, moral y religioso a los padres, ¿sí? Papá y mamá. En el orden psicosexual. Entonces, ¿por Exacto, qué no dejarle esto a la escuela? Claro, es también responsabilidad de los padres, digamos, formar en lo corporal, es decir, cómo funciona tu cuerpo, cuáles son, digamos, las funcionalidades, cuándo empiezan a ocurrir ciertos cambios y transformaciones. Es necesario que los niños, pues, a medida de su propio desarrollo cognitivo, pues vayan los padres dándoles las herramientas necesarias para poder ir, pues, conociendo y enfrentando también los propios cambios, ¿no? Incluso psicológico. Exacto, exacto. Igual esto es vital porque de alguna manera impide que estas cosas no las conozca, es decir, de forma accidental o voluntaria en la calle o en las propias formaciones que se da en la escuela. Importante en este punto que no estamos diciendo con esto que no tenga importancia la formación en la escuela. Sí, evidentemente la escuela debe formar en cuestión de juicios de valores también, en cuestiones de formación históricas, culturales, sociales. Sí, el rol de la escuela es fundamental, no se niega, teniendo en cuenta también los propios límites que va a tener la escuela en la formación de lo que es los niños. Un Estado laico, pues evidentemente, no debe pues influir en convicciones, digamos, morales, religiosas e incluso políticas. Su objetivo no es el adoctrinamiento de una postura en específico, tanto religiosa como política, sino más bien confluir, digamos, en la educación general que se le puede dar a los pequeños. Algo que no deja de ser, digamos, pues negativo, está en la formación a nivel de lo que son asignaturas de cuestiones generales. Se puede impartir historia de las religiones, ética religiosa, en fin, siempre y cuando prime la neutralidad sobre este tipo de enseñanzas, ¿no? Hemos estado hablando de los derechos de los padres, pero ¿dónde quedan explícitos estos derechos? Bien, para poder entrar en este tema es importante conocer que los niños también tienen pues, es el interés superior del derechos, exacto, que estos derechos pues evidentemente los solventa en primera instancia la familia, de alguna manera también influye lo que es la escuela, igual el Estado en cuanto a su apoyo, ¿no? Pero bueno, el niño tiene derecho a alimentación, derecho a vivienda, a una atención médica adecuada, digna, derecho a un nombre, a una nacionalidad. Igualmente tiene derecho sobre contrarrestar la explotación infantil, incluso el abuso también infantil, a una educación especial también para aquellos niños que poseen capacidades disminuidas respecto mentalmente, digamos. Entonces, evidentemente son varios los derechos que se recogen no solamente en la Constitución, sino en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que son muy, pues, ejemplifican bien, digamos, la importancia que se le da a los niños como esa futura generación
la cual pues evidentemente sostendrá lo que es el desarrollo económico, político, social y cultural de las próximas generaciones. Ahora bien, existen derechos también que son propios a través de pactos internacionales, convenciones o declaraciones universales de derechos que recogen la importancia y la prioridad de la formación de los padres en la educación de los hijos. Me permito ahora la licencia para poder pues decirlo específicamente tal cual, decir los más importantes. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26, inciso 3, plantea que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habría de darse a sus hijos. Así queda bastante claro lo que me está indicando acá. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que en su artículo 12 plantea la libertad de conciencia y de religión, donde dice que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Una vez más, da un tanto al traste con lo que veníamos pues planteando con anterioridad, que precisamente van a ser los padres los principales responsables de la educación moral y religiosa de los hijos, de acuerdo, por supuesto, con sus propias convicciones. Aquí no estamos refiriendo única y exclusivamente a libertad de conciencia y religión del cristianismo, no. Puede ser budismo, hinduismo, islam, incluso las religiones de matriz africanas que hoy populan también dentro de la propia sociedad cubana. Es decir, que estamos hablando de derechos que son, como bien lo dice, universales para todos. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto que está pues firmado por Cuba, pero no está ratificado. Su artículo 13.3 plantea que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En este artículo, además de que pues, plantea algo similar a lo que dice el Pacto de San José, también incluye la posibilidad de que los padres tienen todo pues, el derecho, digamos, en que los hijos puedan asistir a escuelas que no sean públicas, que no necesariamente son escuelas públicas, pueden ser escuelas alternativas a las propias escuelas públicas que el Estado brinda, siempre y cuando, como dice el artículo, estén conforme a los principios establecidos por el Estado con anterioridad. Es importante, como ya bien lo había dicho, que este es un pacto que está firmado pero no ratificado por Cuba, por tanto no hay una obligación, no están de alguna manera obligados pues a cumplirlos, debido a que no está pues ratificado. Además de que es importante pues conocer que hay todo pues un tramado político y social también por medio que da el traste con estas decisiones. exacto. Igual se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también firmado y no ratificado por Cuba, el artículo 18, su inciso 4, que dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en caso de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Una vez más, otro pacto internacional, en este caso derechos civiles y políticos, vuelve a reiterar que es la función principal de los padres Exacto, el sobre... Estado tiene que amparar la decisión de los padres en cuanto a Exacto. convicciones y valores. Tiene, por supuesto, valores tanto religiosos como Exacto. en el área de lo que es el área de la política, pues evidentemente debe haber un respaldo. Ahora, otro de los, digamos, convenios, en este caso, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este sí está firmado y también ratificado por Cuba. El preámbulo, hay un fragmento del preámbulo, dice así: convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencias necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Similar a lo que habíamos planteado también con anterioridad. Es decir, son, digamos, en este preámbulo deja pues bien claro la importancia de la familia y cómo deben ser las relaciones al interior de la misma, y no solo eso, sino la debida protección que se le debe prestar a la misma. En el caso en el artículo 18 de esta propia convención, trabaja y expone lo que es la responsabilidad de padres y madres. Se dice que es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. En su aspecto número 1 dice que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres, es decir, los dos, tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Exacto, eso desmiente todo esto de que, por ejemplo, la madre es más importante que el padre. No, ambos son importantes en la formación del niño. Que puede ser y que es real que en los roles que desempeña tanto la mamá como el papá, evidentemente hay diferencias, pero estas diferencias exacto, es la complementariedad. Es lo que busca precisamente esta diferencia. No discriminación por ninguna parte, exacto, ni inferioridad tampoco. Complementariedad. Es importante, claro. Sigue este artículo y dice que incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Luego en el artículo 14 te dice que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es bueno aclarar que aquí esto responde también en buena medida en el propio proceso y desarrollo cognitivo del niño, que va a estar influyendo directamente papá, mamá o tutores legales, igual también puede ser lo que es la abuela, los tíos, tías, exacto, muy bien. También en el aspecto 3 de este propio artículo 14 dice que la libertad de profesar la propia religión o las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Si lo que buscan es establecer, digamos, un marco referencial con sus límites, si evidentemente tienes esta libertad, pero también hay límites claro, en la misma, un tanto buscando lo que es guardando y salvaguardando la integridad física y pues promoviendo lo que es el bien común. Bueno, estos son varios digamos, de los pactos internacionales, declaraciones o convenciones. Incluso la propia Constitución de la República de Cuba, en su artículo pues 54, plantea y dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Te dice en el artículo 57 que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Es decir, si hay un reconocimiento ante estos derechos, el contraste está quizás con otros lugares o contextos o circunstancias en su aplicación. Exacto. La aplicación difiere y cambia drásticamente a partir de concesiones políticas propias del Estado, ¿no? Y que de una u otra manera modulan lo que es la aplicación de este tipo de leyes. Para muchas personas lo defienden y están de acuerdo en que esto sea así. Otras, en todo el legítimo derecho que tienen, plantean su inconformidad porque consideran que las mismas están mediadas por, digamos, un tanto de absolutismo y, de una u otra forma, tendencias que están orientadas hacia lo que es un totalitarismo sistémico. Entonces, ambas son posturas que se manejan tanto en la sociedad como fuera de nuestra sociedad, los que la aceptan tal cual y aquellos que mantienen una distancia por la forma en que se aplica o que se lleva a la práctica. Por ejemplo, podemos ver que la ideología de género viola muchos, para no ser generales y decir que todos, de estos derechos que acabas de leer. Por ejemplo, el derecho
a la libertad de escoger preferentemente la educación que hacen sus hijos, con los programas de educación integral de la sexualidad, por ejemplo, la resolución 16 que se aprobó en febrero de este mismo año, pero también viola otros derechos, como la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión. ¿Cómo podemos ver esto evidente en la sociedad? Vale. En este punto también es similar a una de las preguntas, es amplia su respuesta y no deja de ser compleja y polémica, ¿no? Remitiendo a un tanto para contrastar a lo que es alguno de los presupuestos de la ideología de género, el ateísmo es uno de sus presupuestos, es decir, de las fuentes donde bebe, que por arriba, bueno, ateísmo en cuanto a que, digamos, la no necesidad de la existencia de un Dios, y específicamente en lo que contrasta con la ideología de género responde a este ateísmo contemporáneo, que tiene sus propias tendencias. Primero con este ateísmo científico de Augusto Comte, luego el ateísmo un tanto humanista, que va a tener entre sus principales figuras a Feuerbach, también está Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, y luego tenemos este existencialismo ateo en la figura de Jean-Paul Sartre. Ahora, volviendo a lo que es el ateísmo, digamos, como esa fuente de la que bebe, epistemológica, de la que bebe la propia ideología de género, se puede contrastar, digamos, un tanto porque puede llegar a violentar la enseñanza de la misma, principios básicos de lo que es la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Uno de, bueno, los ideólogos de lo que es el ateísmo, acá yo pues tengo algunas citas que las leeré directamente, tanto para tener idea de cómo era su pensamiento y cómo de una manera muy sutil hoy se sigue considerando similar, aunque no se dice tal cual como antes. En el caso de Marx dice que hacemos la guerra contra todas las ideas prevalecientes de la religión, el Estado, el país, el patriotismo. Suena un poco curioso que refiera al Estado, el país y el patriotismo, ¿no? Pero sí, es cierto. La idea de Dios es la clave de una civilización, según infiere él, pervertida, y esta debe ser destruida. Esto le viene muy bien también a la ideología de género, que busca no solamente pues deconstruir el concepto de familia, sino que tiene una lucha frontal, digamos, con lo que es la Iglesia, sí, que la considera, bueno, como bien hemos dicho, retrógrada, fundamentalista, antiderecho, en fin, entonces como que perfecto, para esto viene pues muy a tono. En el caso de Lenin, tenemos que dice que tenemos que usar cualquier artimaña, esquince, ardid, astucia, método ilegal, escondite y ocultamiento de la verdad. La regla básica es explotar los intereses en conflictos de los estados capitalistas. Su idea va un tanto más en la cuestión política, pero digamos las herramientas que incita a utilizar pues son alarmantes, que la propia ideología de género pues también le viene al dedo. Es como que perfecto, esto es lo que estamos pues buscando. Hay muchos ejemplos como a través del mundo hay todas estas manifestaciones que realizan en buena medida muchos vandalizando espacios públicos e irrespetando los derechos fundamentales de otras personas. Sigue Lenin y te dice que el ateísmo es parte integral del marxismo. Es decir, lo está diciendo como una columna vertebral del marxismo. Dice que el marxismo es materialismo, debemos combatir a la religión. Esto es el ABC de todo el materialismo y por consiguiente del marxismo. Y hay un escrito de un periódico comunista de aquella época, ¿no?, que dice: no luchamos contra creyentes y ni siquiera contra clérigos, luchamos contra Dios para arrebatarle los creyentes. Ahora, esto es fuerte, sí, sobre todo para lo que es los espacios eclesiales o ámbitos de creyentes. Aquellas personas que pues no practican ningún tipo de religiosidad, pues evidentemente lo pueden asumir como una de las posturas que tienen y que dicen, pero ya cuando se inserta en lo que es la dinámica eclesial, sea cual sea, aunque específicamente estos pensamientos están un tanto más direccionados a lo que es el cristianismo como tal en toda su dimensión, ortodoxo, católico, protestante. Es bueno también dejar bien claro este punto.
Y es que en función de las acciones que pueden ser desde lo académico, en el área cultural, política, incluso desde los espacios económicos, pues es muy amplio la dimensión. Se busca no solo, según ellos, ir en contra de lo que es de Dios, sino aplastar al creyente que asume otra postura, otra idea, otra concesión en función propiamente de sus principios y acotados digamos, a las doctrinas o a los dogmas que siguen, ¿no? Entonces, contrastando un tanto esto con la pregunta que hacías, ¿no? Es importante pues reconocer que este enfoque, esta ideología de género, tanto insertado en la sociedad como en los sistemas educacionales, desde un inicio, aunque pareciera un tanto sutil o quizás muchos lo nieguen porque partan de otros presupuestos, realmente puede llegar a vulnerar, y lo hace, las libertades fundamentales, como habíamos mencionado, de la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, que aún incluso está recogido en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también lo recoge en nuestra propia Constitución. En este punto, pues, es un tanto pues, vital, pues, esclarecer que cuando estamos refiriéndonos, digamos, a esta libertad de religión, como mencionábamos ahorita, es la libertad de poder profesar tu religiosidad. No solo en el aspecto intelectual, sino también práctico. Exacto, y no solamente en un ámbito privado, sino también público, y que esté conforme a tus dogmas, a tu doctrina, a tu creencia. Y bueno, como bien lo había mencionado ahorita, no solamente se refiere a lo que es el cristianismo, sino que es mucho más amplio. Incluso también permite la libertad a no profesar ninguna. Es decir, a las personas que se consideren ateos, pues perfectamente están respaldados con este artículo de la libertad religiosa. Y la libertad de conciencia, pues está un tanto orientada a lo que es digamos, esta libertad de actuar conforme a los principios que dicte tu conciencia. Sobre todo se vincula igualmente con el aspecto religioso. Todos estos pues derechos de una u otra manera se interrelacionan entre ellos, ¿no? Y lo que es la libertad de pensamiento, también sí, claro, la libertad de expresión, que incluso lo recoge el artículo 54 de nuestra propia Constitución, pero como bien te decía, la libertad de pensamiento, o para otros estudiosos también la libertad ideológica, un tanto en la libertad de percibir e interpretar de manera personal la realidad en la que estamos insertos. Obvio que esta realidad va a estar también condicionada por factores culturales, económicos, religiosos. Por eso es que se busca pues esta interrelación entre todos estos derechos, pero el hecho de que sea pues aplicado de formas diferentes o distintas en varias latitudes no implica su no existencia. Es un derecho universal, válido para todas las personas. Entonces, a modo de resumen, empezamos con la familia, fuimos un poco más hondo en los derechos que viola la ideología de género. Desde tu punto de vista como profesional, como persona, como cristiano, ¿cuál debe ser la postura de la familia ante la ideología de género y su avance que pretende destruirla desde los cimientos mediante una batalla cultural? Bien, trataremos de ser lo más sucinto posible, ¿no? Y sí, realmente es una pregunta que remite también al inicio, digamos, del diálogo que hemos tenido, ¿no? La labor de formación es fundamental, de instrucción, de disciplina en los hijos. El amor como categoría esencial en estas relaciones, de fomentar lo que es la armonía, la paz en el hogar, contribuir en formar carácter sólidos que no solamente perduren en lo que es la niñez, sino también en lo que es la adolescencia, la juventud y pues evidentemente en la vida adulta. Ya llega un momento donde los hijos evidentemente escogen pues el camino que van a seguir, digamos. Ya en este punto los padres pues no les pueden pues, obligar. Quizás influir, pero no obligar. Entonces pues la familia debe un tanto recordar, conocer, para los que no lo sepan, digamos, sus deberes y sus derechos. Y no solamente recordarlos o conocerlos, sino hacerlos cumplir. Es decir, que no se queden en cuestiones de palabras, sino que llevarlos a cuestión de acciones al interior de la familia. Es bueno que
que los niños puedan pues percibir el ejemplo de los padres en el propio matrimonio. Esto pues influye en el desarrollo cognitivo, en la inserción social, en las competencias exploratorias, en el desarrollo de habilidades en los pequeños, en el desarrollo de las capacidades de juicio crítico, en fomentar valores que perduren. Convicciones, exactamente. Entonces, pues, evidentemente, estamos en un momento donde la familia pues debe pues cerrar filas, y cuando digo cerrar filas no me refiero a una postura, digamos, necesariamente de enfrentamiento con lo que es la ideología de género. Esa ha existido, es decir, desde su momento existe y seguirá, al igual que ha sido el fenómeno de lo que es la homosexualidad. Entonces la idea, yo creo que está en los padres, en fomentar instrucción, educación en los hijos, de tal forma que puedan perdurar. No delegar esta responsabilidad a la escuela, no porque ésta no pueda influir, sino porque es primero en la casa, en el hogar, donde se debe formar y fomentar estos valores. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por venir. Bueno, ha sido un privilegio pues estar acá. El privilegio es nuestro. Así que sin más, comparte si estimas tan importante esta información, suscríbete al canal, dale like a la campanita, y hoy es algo diferente. Piénsatelo menos y habla más.